Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar viendo la etiqueta y el protocolo en Inglaterra en el siglo XIX, la etiqueta y el protocolo en el siglo XVIII en las cortes francesas y cómo era la etiqueta y el protocolo durante la época de independencia de Venezuela. Comencemos. En el siglo XIX, en Inglaterra, la etiqueta y el protocolo eran de gran importancia en la sociedad, especialmente durante la era victoriana. Y entendemos como era victoriana al periodo surgido entre 1820 y 1914, que corresponde al reinado de la reina Victoria. Esta época estaba caracterizada por una sociedad basada en clases, puesto que Gran Bretaña tenía el estatus de ser el imperio más poderoso del mundo. Durante esta época, el comportamiento ante la realeza y la clase media se encontraban determinadas en libros de cortesía o libros de modales. En este siglo, los manuales de etiqueta continuaron guiando el comportamiento de las damas y caballeros tanto en ocasiones sociales como profesionales. Algunas de las normas de etiqueta y protocolo en ese tiempo son las siguientes. Por ejemplo, las esposas debían someterse a sus esposos como la cabeza de la familia. No darles el respeto que ellos merecían, las denominaba como esposas maleducadas que ponían a sus esposos en una posición subordinada. El cabeza era el que también decidía cuándo se debían retirar de una celebración. También, por ejemplo, en caso de que un hombre quisiera salir a dar un paseo con una dama, este debía escoger su caballo, procurando que ella pudiera manejar fácilmente, mientras que estaba siempre en la búsqueda de algo que pudiera asustar a su caballo y así protegerlo. Para los niños, la regla más importante era la obediencia. Nadie estaba exento de aprender y practicar la educada etiqueta, incluyendo los niños. Por ejemplo, ellos debían de permanecer en silencio y tranquilos mientras los adultos conversaban. Si no, podían ser apartados del grupo en el instante en que desobedecieran. También, un hombre no podía hablarle a una mujer a menos que ella le hablara primero. Las mujeres tenían el privilegio de reconocer a un caballero y se lo hacían saber con una inclinación o reverencia. Un hombre debía esperar este consentimiento de la dama antes de poder hablar, y la mujer tenía el derecho de ser amable o distante. Pasando a la siguiente época, nos encontramos en el siglo XVIII, con la etiqueta y el protocolo en las cortes francesas. Estas eran rígidas y ceremoniosas, especialmente en la corte de Versalles bajo el reinado de Luis XIV. Cada acción y evento estaba sujeto a un conjunto detallado de normas, reglas y precedencias. Eran las voluntades del rey las que dictaban la conducta de la corte. La rutina del rey Luis XIV estaba estrictamente planificada, desde que éste se levantaba hasta que se acostaba. El duque de Saint-Simon la resumió con la frase famosa: con un almanaque y un reloj podríamos decir a 300 leguas de distancia con exactitud lo que está haciendo el rey. Pasemos a conocer un poco de la rutina del rey. La jornada empezaba a las 8:30 de la mañana. El primer ayuda de cámara real se acercaba al lecho del monarca y pronunciaba la misma frase todos los días: Señor, es la hora, dando inicio a una ceremonia de 1 hora de duración, en la que el rey salía de la cama, se aseaba, hacía que lo vistieran y lo peinaran y realizaba sus plegarias diarias. Decenas de cortesanos se apelotonaban en las antecámaras a la espera de su turno. Las diferencias de rango marcaban el orden de acceso a la habitación real. Primero eran los príncipes, luego los íntimos del rey, luego los ministros y por último los demás cortesanos. En total eran 6 entradas las que se hacían. La jornada del rey terminaba siempre con la ceremonia de irse a la cama, que se desarrollaba igual que la de la mañana en la habitación del soberano. De esta manera, el Versalles de Luis XIV se impuso como un universo que giraba en torno al soberano. Esta fue una época con una civilización cortesana destinada a destacar en Francia, debido a estas cosas que ya se han mencionado.
Ahora, pasando al último punto, ¿cómo era la etiqueta y el protocolo durante la época de independencia de Venezuela? Bueno, durante esta época, probablemente las normas de conducta eran una mezcla de las tradiciones españolas y las costumbres locales criollas. Con el proceso de independencia, es posible que también se hayan adoptado nuevas formas de conducta y protocolo que reflejaban los ideales de los republicanos y la ruptura con la monarquía española. Durante esta época, por ejemplo, la vestimenta en los eventos sociales reflejaba el estatus social y la posición económica de las personas. Los hombres de la élite o de la realeza vestían de manera formal, con sombreros de copa, chaleco y pantalones tipo torero a la rodilla ajustados. Las mujeres, por su parte, usaban vestidos elegantes acorde a la moda europea de la época. La vestimenta era un símbolo importante de distinción social y poder. Y la vestimenta de las personas de clase más baja era sencilla y práctica, reflejando también su posición económica y social. No se vestían con la misma opulencia, con la misma elegancia que la élite, pero intentaban presentarse de manera respetable dentro de su estatus. Los españoles tenían una etiqueta durante las comidas de la familia, las ceremonias y rituales, y seguían una estructura para enfatizar la distinción entre los estatus y el poder de la monarquía. Es muy probable que en Venezuela este tipo de cosas también estuvieran presentes por la influencia de la corona española aquí, en el territorio. Algo muy característico también de la sociedad española es que todas las ceremonias que realizaban debían reunir las mismas características independientemente en el lugar que se estuvieran efectuando. Así, existían las mismas normas protocolares en las mismas circunstancias. Es posible que este hecho también se llevara a cabo aquí en Venezuela y que se extendiera a todo el territorio, pero que con la influencia de los republicanos, esta se viera afectada hasta cierto punto. En conclusión, se puede decir entonces que es muy probable que durante la época de independencia de Venezuela las normas de etiqueta y protocolo estuvieran muy relacionadas o fueran muy similares a las españolas de aquella época, y que con el tiempo fueron cambiando y adaptándose debido a la influencia que tuvieron los republicanos en ese tiempo. Y así concluimos el video de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por ver.